Muy buenas tardes desde la Ciudad de México a todos los asistentes a este curso que está llevando el maestro Percy de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Él me ha pedido que haga algunas reflexiones sobre el fundamento del riesgo y rendimiento con un enfoque financiero. Primero quiero felicitarles por estar en esta línea de investigación de las finanzas, a todos y a cada uno de ustedes como estudiantes de maestría. Y luego de felicitarles, también animarlos a que continúen con ello, porque es una disciplina necesaria y urgente de atender, y sin embargo, en muchas ocasiones, por las dificultades que presentan, lo dejan a un lado. No lo abandonen, por favor, y con mucho gusto mis reflexiones sobre fundamentos del riesgo y rendimiento. Para ello estaría platicando primero qué es el riesgo, cuáles son las áreas de las finanzas que son afectadas por este concepto de riesgo, y luego lo haré en una relación con términos del rendimiento. Es obligado presentarse entonces una pregunta siempre que se empieza un curso sobre finanzas de qué es el riesgo. Y a diferencia de la incertidumbre, hay que aclararlo. Cuando hablamos del riesgo, nos referimos a un concepto en términos estadísticos, y ese concepto hace referencia a la parte de desviación estándar. Un concepto que nos permite saber qué tanto nos alejamos del promedio que deberíamos tener. Entonces, cuando hablamos de riesgo, hablamos de aspectos cuantitativos que se pueden medir y que se pueden expresar en lo que se llama desviación estándar. Normalmente el concepto de riesgo lo manejan en estadística, viendo qué tan disperso está un valor alrededor del promedio. Este concepto de riesgo, definiéndolo en términos de finanzas, podemos entenderlo como la desviación que tiene un resultado que se desea, ya sea positivo o negativo. Esto es, que si yo tengo claro que mi utilidad de una empresa va a ser para el próximo año de 100 y llego a 110, estoy teniendo un riesgo positivo. Si llego a 90, tengo un riesgo negativo. La reflexión podría ser, ¿hay riesgos negativos y positivos? En términos de finanzas, sí. Porque si hablamos de un riesgo negativo y dijimos que llegamos a 90 en nuestras utilidades cuando debió haber sido en 100, eso nos implica que tendríamos que conseguir 10 pesos más para poder entender que llegué a mis utilidades y seguir trabajando. Es un riesgo que voy a correr, porque si pido 10 pesos más, eso implicaría que tengo que pagar una tasa de interés. Sin embargo, si tengo 110 cuando yo planeé 100, tengo un excedente de 10 y esos 10 los tengo que invertir. Pero también tengo un riesgo si no estoy consciente de qué y en dónde invertir esos 10. Por eso decimos que un riesgo es una desviación a un resultado deseado, tanto positivo como negativo. Y el riesgo se mide con la desviación estándar. Esto es diferente cuando hablamos de incertidumbre. La incertidumbre, por lo contrario, es un concepto que nos lleva a pensar en algo cualitativo, algo que no se puede medir. Y si no se puede medir, entonces no lo puedo tomar en cuenta para incorporarlo en la toma de decisiones. La incertidumbre se asocia a algo cualitativo, algo así como el que me late, como el que creo. Solo lo puedo medir con escenarios, pero los escenarios solo son posibilidades. Entonces un riesgo es una probabilidad y una incertidumbre es una posibilidad. Y en finanzas debemos tener claro de no hablar de incertidumbre o de posibilidades, sino de probabilidades. De hecho, los escenarios que se construyen como el optimista, el pesimista y el más adecuado, se habla sobre probabilidades de ocurrencia y no sobre posibilidades de ocurrencia. Es importante remarcar esto, ya que cuando ustedes, como directores de empresas, como asesores financieros, como tesoreros o como ejecutivos de bancos, normalmente se nos pregunta cuál es el riesgo que incurre en una inversión, y decimos que ese riesgo muchas veces está en función del rendimiento. Pero cuando estemos dirigiendo una empresa, tenemos que tener claro que el riesgo se debe medir. Y entonces cuando nos pregunten qué riesgo corro, debemos dar una probabilidad de ocurrencia, de pérdida o de ganancia, no una posibilidad. La posibilidad nos induce a pensar en que puede o no ocurrir, y el riesgo o la probabilidad nos induce a pensar en cuánto puedo perder o cuánto puedo ganar. Entonces, cuando nos pregunten qué es el riesgo, debemos aclarar que hay una diferencia entre riesgo e incertidumbre. Pero también tenemos que tener claro que el riesgo hace referencia, insisto, a la probabilidad
y la incertidumbre hace referencia a la posibilidad. Luego de hablar del riesgo, haré referencia al rendimiento. Cuando hablamos de rendimiento, como fundamento, normalmente lo definimos como el incremento que se tiene en una inversión en un plazo determinado, buscando justamente un incremento en mi capital. Para hablar de rendimiento, primero tenemos que conceptualizar lo que se refiere como inversión. La inversión se hace como un concepto cuando hablamos y decimos que invertir es comprometer un capital monetario normalmente a un plazo determinado y a una tasa de interés acordada con la finalidad de incrementar mi capital. El rendimiento normalmente se asocia a lo que son una tasa de interés, a lo que es un porcentaje, es un incremento de capital, pero está expresado comúnmente por porcentajes. Cuando hablamos de rendimiento decimos cuánto voy a ganar de mi capital que invierto, y puede ser una tasa de interés, puede ser una utilidad, puede ser una ganancia de capital. Y esta parte de rendimiento normalmente estamos pensando en cuánto voy a ganar en tiempo futuro, y aquí es donde se incorporan los conceptos de matemáticas financieras: valor presente, valor futuro. Y cuando hablamos de rendimiento hablamos de un valor futuro que se va a calcular a partir de lo que yo invierto, la tasa que tengo y el plazo que llevo. Hay una máxima en finanzas que establece que hay una relación directa entre riesgo y rendimiento. Sin embargo, esa máxima hoy, con los nuevos instrumentos financieros, ha sido, por llamarle así, eliminada. No todo riesgo implica un rendimiento, ni todo rendimiento implica un riesgo. No es una tautología, simplemente es una relación. Yo puedo tener un gran riesgo y obteniendo un rendimiento muy pequeño, o un gran rendimiento obteniendo un riesgo muy pequeño. Esto se logra con los llamados instrumentos derivados financieros, que son negociados en todos los mercados como seguros que me permiten cubrir un activo financiero en el cual yo maximice mi ganancia y minimice mi pérdida. ¿Por qué planteo esto? Porque normalmente cuando estudiamos en libros que son traducidos de otros países, nos dicen que el riesgo y el rendimiento van de la mano: a mayor riesgo, mayor rendimiento. Y eso no es así hoy, sobre todo con los instrumentos financieros que en los mercados se están negociando. Y hablo de los instrumentos financieros derivados. Entonces, cuando hablamos de riesgo tenemos que tener claro que no va de la mano con un rendimiento, al menos no hoy. En la teoría sí, en la realidad no. Cuando hablamos entonces de rendimiento, solo tenemos que tener claro que el rendimiento está en función de diferentes aspectos. Una inversión tiene rendimientos atendiendo, 1, a la tasa de interés que paga, 2, a los impuestos que tiene que cubrir, a las comisiones que tiene que llevar y a la inflación con la cual está conviviendo el país. Un rendimiento no es entonces nada más de una suma y una resta, sino hay que calcularlo en términos reales, y para ello hay que considerar lo que he mencionado como variables. Esto que estoy platicando como riesgo y rendimiento, no solo como concepto, sino como incluso un poco el reflexionar si sí sigue siendo válido un concepto o no, tiene repercusiones en las áreas financieras de la empresa. Cuando un empresario, un director, un tesorero o incluso un maestro en finanzas como ustedes están al frente de una responsabilidad de dirigir una empresa nacional o internacional, normalmente tienen que preguntarse qué áreas están a mi cargo, o cambiando la pregunta deberían preguntarse: yo como maestro en finanzas, ¿cuáles son mis responsabilidades ante una empresa? Bueno, eso es muy sencillo cuando ustedes ven que las áreas de las finanzas son 3 principalmente. La primera área de responsabilidad de una empresa, de las finanzas, es dónde invierto, las inversiones. La segunda área que hay que atender, o la segunda responsabilidad, se refiere a dónde consigo dinero o financiamiento. Y la tercera es la que se ocupa de administrar el riesgo. Entonces, 3 responsabilidades tienen ustedes como maestros en finanzas: dónde saber invertir, dónde saber conseguir dinero barato o financiamiento, y cómo cubrir el riesgo que se genera
por esas dos decisiones de invertir y financiamiento. Estas tres áreas que estamos hablando de las finanzas, dónde invertir, dónde conseguir dinero y cómo administrar el riesgo, son indispensables para hacer las decisiones en una empresa de manera adecuadas. ¿Dónde entra el riesgo y dónde entra el rendimiento en estas tres áreas? En las tres. Cuando yo invierto tengo que tener claro de poder incorporar en esa inversión un costo, le llaman ahora en las finanzas, un costo de oportunidad. Invertir hace referencia a no solo tener una tasa de interés alta y poder superar la inflación, también hace referencia a cómo puedo invertir ese dinero en menor tiempo y obtener mayor rendimiento. Esto va mucho de la mano cuando hablamos de, bueno, ¿qué me recomiendan invertir? ¿En dónde invierto? Es una pregunta recurrente siempre en los que se interesan en las finanzas, es una pregunta recurrente en los que quieren iniciar un proyecto de inversión. La respuesta, por supuesto, siempre es una respuesta que no da lo que el interesado quiere. Normalmente respondemos de que depende de, que está en función de aspectos distintos. Pero hay una respuesta muy clara cuando se pregunta ¿dónde invierto? La respuesta es, tú tienes que invertir en aquel instrumento que supere la inflación que tiene tu país. ¿Por qué? Porque no solo estarías cubriendo la capacidad de compra de tu dinero, sino también estarías incrementando la capacidad de compra de tu dinero. Es una respuesta que más allá de quién eres, cómo quieres o qué plazo, es esta. Tú tienes que invertir en instrumentos que superen la inflación de tu país. Cuando vamos a la otra área que se refiere a financiamiento, esta área de financiamiento nos demanda una pregunta básica, que es ¿dónde consigo dinero barato? Y a pesar de que la pregunta siempre está, nuestras respuestas que damos como financieros no son las mejores. Siempre preguntamos depende el plazo, el monto y para qué lo quieres. Pero hay una respuesta más sencilla cuando nos preguntan dónde consigo dinero. Y esta se refiere a que tú puedes conseguir dinero en instituciones hoy, por cierto, muy difundidas, que no necesariamente son bancos y que te permiten tener un costo de oportunidad a tu favor, que no tiene costos de costos de mantenimiento, como promedios en cuentas de cheques, que no tiene costo de intermediación o incluso un costo fiscal que pudiera afectar el financiamiento. Tienes que tener muy claro entonces cuando pides el financiamiento de no solo la tasa de interés, sino los costos asociados, costos fiscales, costos de transacción. Y eso también se puede medir. Los bancos son muy costosos en ese aspecto, pero hay microfinancieras que no lo son, o hay otros medios de financiamiento que ya están muy solicitados incluso por los medios electrónicos, como es finanzas por internet. Todo esto que estoy platicando me pedía el maestro Percy pudiera dialogarlo, reflexionarlo en términos del objetivo financiero que tienen como responsabilidad en esta maestría. Hoy hablamos de cuál debería ser el perfil de un financiero o de un egresado de la maestría en finanzas. Y hablamos de una maestría en finanzas que se preocupa, por supuesto, de tres grandes áreas de la empresa. Dónde invertir, cómo invertir, dónde conseguir dinero, cómo saber si es barato y cómo administrar el riesgo. Pues el perfil que voy a mencionar ahora es el ideal para aquellos que estudian finanzas, ¿no? Es un perfil que está pensado para los que se han estado formando en esta disciplina. Pues primero debe ser conocedor de los mercados financieros, esto es, saber qué tipos de mercados hay: el mercado de dinero, el mercado de capitales, el mercado de derivados, el mercado de metales, el mercado de cambios. Tiene que conocer esa área. Otra área que debe conocer y que debe estar en el perfil de este financiero es las matemáticas. Saber aplicar el valor presente, el valor futuro, evaluación de empresas, para poder tomar decisiones. Un área más de interés en este perfil del financiero es valuación. Saber evaluar empresas, saber evaluar instrumentos financieros, saber evaluar negocios en marcha e incluso saber evaluar negocios futuros como son los proyectos de inversión.
Algo más que también toman en cuenta el perfil de la empresa cuando contratan financieros, se refiere a la parte de lo que es administración de riesgos. Es una disciplina que está surgiendo. Administración de riesgos implica no solo el comprarse seguros para cubrirse de algún desastre natural o alguna contingencia legal. No, la administración de riesgos va más allá cuando hablamos de todo un proceso, de toda una etapa para poder monitorear esos riesgos, para poderlos tener en control y al final poder minimizar el riesgo que se corre en la empresa y maximizar los rendimientos que puedo obtener. Es común que cuando hablamos de administración de riesgos solo se utilicen seguros y no es así. Hoy la utilización de la administración de riesgos hace referencia justamente a los instrumentos financieros derivados. Cómo yo puedo asegurar mi utilidad y a la vez cómo puedo limitar mi pérdida con algún instrumento financiero como futuros, opciones o swaps, que ya se pueden, por supuesto, negociar en cualquier mercado. Yo agregaría una característica más a este perfil del financiero y se refiere al estar continuamente aplicando lo que hoy en el medio se conoce como monitoreo de riesgos. Estar actualizando la manera en que llevo la empresa es importante porque la única constante que tenemos actualmente es el cambio. Y en ese sentido, creer que nuestra empresa o nuestras decisiones financieras están a partir de lo que la experiencia me dijo, a partir de lo que muchas veces los libros me pudieron instruir o incluso mis maestros me pudieron orientar, pues está muy lejos porque está cambiando todo. Hoy entendemos que las finanzas no es aplicar teorías para explicar lo que ocurre en los números. Hoy estamos en un pensamiento diferente. A partir de los números que tenemos en las empresas, tenemos que ajustar las teorías que hay y si no están dadas las teorías, tenemos que buscar cómo responder o cómo enfrentar o cómo interpretar esos números. Es justamente ahí donde se da el conocimiento y donde puedo o se puede estar promocionando un nuevo concepto de finanzas. Yo hasta ahí dejaría esta reflexión de riesgo y rendimiento y estaría también en la mejor disposición a través del maestro Percy, que me ha hecho el favor de invitarme a esta charla, a atender sus dudas, sus inquietudes que pudieran generarse esta plática y con mucho gusto atenderle en los siguientes términos. Con mis comentarios, con bibliografía o incluso con algunos cursos que se puedan dar y ampliar este tipo de aspectos de riesgo y rendimiento. Agradezco al maestro Percy, a la Universidad de San Carlos, que me hayan distinguido con este tiempo para poder abrir un curso como es el de Fundamentos de Riesgo y Rendimiento. Y les deseo lo mejor también en esta aventura que empieza y en este nuevo descubrimiento de conocimientos que seguramente les va a ayudar a entender un poco más este mundo tan volátil, tan de números cambiantes que vemos y que no es difícil, y cuando ya lo tienes es muy curioso porque yo diría que las finanzas, en mi experiencia, se resumen solamente a sumar, restar y multiplicar. Si tienes estas 4 habilidades aritméticas desarrolladas, las finanzas no son un reto, al contrario, es una gran oportunidad de poder aplicar estas operaciones aritméticas. Les deseo lo mejor en este curso que empieza y desde México un saludo fraternal a todos ustedes y al país hermano de Guatemala. Muchas gracias y buena tarde.